Luego de esta situación tan horrorosa que me tocó vivir a la edad de 12 años, siguieron sucediendo cosas recurrentes en mi vida, porque creo que todo círculo abierto que no se cierra se tiende a repetir. Entonces yo dejé ese círculo abierto así porque me generó un miedo, un temor. Entonces a mi casa pues siguieron llegando muchos hombres, muchas personas con diferentes situaciones en su vida, que no los juzgo porque no sé lo que les pasó, no sé lo que les tocó vivir. Recuerdo que a la edad de 13 años empezaban muchos hombres y muchachos a molestarme, a enamorarme. Yo era una jovencita súper extrovertida, me gustaba bailar, me gustaba modelar, me gustaba cantar. Bueno, yo hacía todo lo que divinamente hace una persona normal cuando está siendo señorita. En esa época, de entre mis 13 y 14 años aproximadamente, yo vivía en el municipio de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño, que queda al sur occidente de Colombia. Es un pueblo maravilloso, muy rico en gastronomía, en cultura. Es muy amplio la biodiversidad que existe en mi departamento, porque somos frontera con el Ecuador, y entonces hay una disputa muy grande en toda su riqueza que existe en este maravilloso territorio, de gente agradable, de gente trabajadora, de gente emprendedora, de gente muy amigable y muy comprometida con servir a los demás. Recuerdo que en aquella época, entre mis 13 y 14 años, existió o llegaron los paramilitares a este sector de Tumaco, donde también sí o sí hacía frente la guerrilla, y a mi casa llegaban a comer muchas personas de entidades como el batallón, gobernación, alcaldía, y era un establecimiento muy amplio para cualquier persona poder ir a degustar las delicias que en ella se preparaban, que era el restaurante Guapi. Recuerdo que entre los 14 años yo estaba siendo señorita, pues tenía un cuerpo muy bonito, era muy elogiada por muchos turistas, me fotografiaban. Bueno, intentaron también sacarme de candidata a los carnavales del fuego, cosa que mi abuelo nunca dejó, gracias a Dios no lo permitió, porque imagínense, no hubiese sido tan agradable para mí de pronto. Recuerdo que a esa edad llegaron unos hombres a transitar el restaurante y a comer todos los días ahí, y a quererme como enamorar, siendo yo una niña a esa edad. Cierto hombre, que no voy a mencionar su nombre por respeto a su memoria también y a sus familiares, que no se vayan a sentir mal con lo que yo estoy narrando. Una persona que era de otra ciudad de Colombia llegó con sus escoltas y con personas, y me empezaban a molestar, a morbosear, y la verdad yo me fui llenando de mucho miedo, de mucho nervio. Siempre era como acosada, como perseguida por hombres mayores que querían hacerme como daño, como estar con ellos, como intimidarme o presionarme para que yo accediera a estar con estas personas que eran mucho mayor que yo, y que podrían ser mis padres, que podrían ser mi papá, con la edad de que yo solo tenía 14 años y ellos tendrían algunos 30 y pico, 40 y pico años de edad. Entonces yo siempre era temerosa, muy temerosa. Solo iba del colegio a la casa, de la casa a la iglesia, y ahí en la casa, que ayudábamos a atender a las personas que llegaban, porque en esa época no había meseros, los meseros éramos nosotros. Entonces resulta que cuando yo ya iba a cumplir mis 15 años de edad, conozco a mi esposo, que llegó a iluminar y a alegrar mis días de felicidad, porque nunca había tenido un novio, pero se acercó con buenas intenciones a que fuéramos amigos, porque yo iba a cumplir 15 años y él apenas iba a cumplir 19. Entonces empezamos a entablar una relación bonita de amistad y a empezar a frecuentarme, y yo ya empecé a tener confianza con él y le empezaba a contar cosas de aquellos hombres que me molestaban, que me morboseaban. Y él era una persona que me decía: no, tranquila, todo va a estar bien,
debes cumplir los 15 años para ver si podemos ser novios y yo ya te voy a cuidar, te voy a proteger, voy a velar por tu integridad para que nadie te haga daño. Entonces eso me llenó a mí de mucha motivación porque sentía que no solo mi abuelo que estaba en las noches en la casa me podría proteger, también sentía esta personita que podría cuidarme para que no me hicieran daño. Pero una de estas personas cuando empezó a mirar que mi novio de aquella época, que fue mi esposo, empezó a frecuentarme y a tener esos momentos bonitos conmigo, esta persona intentó hacerle daño a tal punto de amenazarme y decirme que si yo seguía andando con esta persona, con mi novio, él lo iba a matar. Lo iba a matar literalmente porque yo tenía que ser de él y no de mi novio, que no podía estar cerca de ningún hombre que no fuera él. ¿Por qué? Porque yo no entendía ni comprendía que yo era una mujer virgen y que estas personas que estaban en este medio eh, de grupos armados, para ellos era un trofeo estar con una señorita o con una niña que fuera virgen en ese momento. Yo porque pues en ese sector, en mi barrio había muchas niñas que a esa edad ya andaban con diferentes personas como esta y se las llevaban para finca, las llevaban para viaje y todo. Yo no, porque yo era muy cuidada por mis abuelos y por mi mamá. Entonces yo sentía una presión horrible en todo momento. Me sentía perseguida, acosada. Me iba y me seguía al colegio esta persona con sus escoltas, con sus guarulas, no sé. Era una cosa horrible que viví en ese tiempo. Para no alargarles el cuento, esta persona me dice que no tengo que volver a ver a mi novio porque si no lo va a matar. Literalmente me dijo, te lo voy a matar y luego te mato a ti si tú sigues con esta persona. Yo cuando esta persona me dijo eso le dije, pero ¿por qué? O sea, me dio mucho nervio, que hasta hoy me tiemblo, me da mucho nervio recordar esto. Y yo, Dios mío, ¿qué he hecho? O sea, no podía contarle a mi abuelo esto y yo decía, ¿cómo lo cuento? ¿Cómo lo digo? ¿Me callo? ¿Qué hago? Entonces me llené mucho de miedo. Más sin embargo, eh, al tiempo, la única, le conté a una señora que era muy querida conmigo y que le tenía mucho confianza. Ella era una enfermera de un centro de salud que se llamaba Ruby. Fue un ser muy bonito y sentí confianza, me dio confianza ella porque me veía llorar. Cuando yo salía del colegio yo me iba a esconder allá al laboratorio donde ella, porque allá llegaban todas las niñas de Santa Teresita que estudiamos en ese momento. Y yo le conté a ella que esta persona me estaba siguiendo, me molestaba. Entonces para no entrar en polémica de que esta persona me encontrara, todo el tiempo yo me iba a, a donde Rubicita a esconderme allá con una amiga. Entonces como que me pude desahogar y le conté lo que me estaba pasando. Entonces ella me dijo, no, esto es muy grave, tienes que contárselo a tu mamá, a tu abuelo y a tu novio para que no le vaya a pasar nada malo a este chico, porque ella también lo conocía y a veces nos mirábamos donde ella. Yo ya no lo hacía que fuera a la casa, nada, porque temía por su vida. Desde siempre la gente quería hacernos daño. Pienso que la envidia es la peor arma de la sociedad, donde no contribuye a un desarrollo sano y emocional para los sentimientos de cualquier persona, vivir tranquila y en paz, porque la envidia es lo que corroñe el alma y corroñe la sociedad y el mundo actual donde estamos viviendo, porque te quieren hacer daño porque está brillando, porque tú estás feliz, porque estás con la persona que realmente tú quieres, porque estás en el lugar donde ellos de pronto no están. Entonces es un llamado a la conciencia, a no dañar, a no despertar este sentimiento tan inadecuado que lleva a hacer tanto daño a la sociedad y al mundo. Entonces, contarles esto me hace sentir que puedo liberar muchas cosas de mi pasado y poder proseguir a vivir estos anhelos y estos sueños que me han sido postergados. Recuerdo que me dijo Rubí, la única manera que esta persona desista de usted es que él se dé cuenta que usted ya no es más virgen, que usted ya ha estado con otro hombre.
porque el trofeo es estos hombres llevarse a una señorita, a una niña, a una virgen a su cama. Es como la satisfacción más grande, es el premio, el trofeo a estos reconocidos hombres que hacen tanto daño a la sociedad. Entonces yo abrí los ojos y le dije sí, que me explicara cómo era, porque la verdad jamás había tenido relaciones, jamás había estado con una persona. Y fue cuando yo decido y hablé con mi novio y decidimos emprender una relación que le dije yo que cuando llegara a mis 15 años le iba a dar como premio mi virginidad, me iba a entregar a él por amor y no porque de pronto fuera obligada o violada por otra persona, que quería que ese regalo mío de conservación fueran para él. Así lo hicimos, fue algo planeado, algo bonito, algo muy de mucho acuerdo y fue la experiencia más bonita de mi vida porque me entregué a la persona que realmente amaba, a la persona que realmente yo quería y no a cualquier persona que por obligación o por maldad quisiera hacerme daño. Entonces fue así como emprendí esta nueva etapa de mi vida, que fue entregarme a este ser maravilloso, que no me arrepiento de haber estado con él y que si volvieran a hacerlo le diría nuevamente a él como esa persona bonita de haberle entregado este tesoro que lo amó, lo ama y siempre lo seguirá amando. Recuerdo que este hombre me amó, me dio mucho amor, mucho amor. Vivimos la experiencia más bonita del mundo, puedo decirlo, pero como regalo de esta entrega y pacto de amor con él, sin saber y sin tener tantas precauciones, en la primera vez que estuve con él quedé en embarazo a mis 15 años, teniendo como resultado un embarazo de gemelos. Imagínate tú que me escuchas a la edad de 15 años, una niña de casa, de buena familia, quedar en embarazo de su primer novio. Fue todo un caos en mi vida. Se prendieron las alarmas de todo lo que se podía venir y avecinar en mi vida y en la vida de mi esposo, que en esa época era mi novio. Empecé a tener muchas complicaciones de salud, pero muchas. Empecé a vomitar sangre, empezaba a sangrar. O sea, pasé de la gloria de haberme entregado por amor a este ser maravilloso a vivir unos retos de salud inquebrantables porque no sabía que estaba en embarazo sino hasta los 2 meses y era vomita, mala, sangraba por arriba, por abajo. Entonces me llevan al médico, mi mamá y mi abuela. Mi abuelo murió sin saber que yo a los 15 años había tenido un embarazo. Me llevan al médico, me llevan a enfermería donde mi amiga Ruby, que atendía un médico muy reconocido, el doctor Quiñones en aquella época, y diagnostican a través de un examen de sangre que estoy en embarazo. Para mi mamá y para mi abuela fue algo terrible. ¿Cómo le iban a decir a mi abuelo? ¿Cómo iban a decir en la casa esta situación? Y había bajado como 18, 19 kilos en tan solo 2 meses de embarazo. Mi hemoglobina había bajado a 6. Estaba con una anemia crónica donde el médico le decía que yo no podía llevar a cabo ese embarazo, que era ese bebé o yo, porque no sabían que eran gemelos hasta después de mucho tiempo que les voy a ir contando. Decide el médico que tengo que intervenir el embarazo, deciden que me tienen que practicar un aborto. Y imagínate el choque a mi edad que me hablen de un aborto. Mi novio todo el tiempo estuvo conmigo apoyándome, nunca estuvo de acuerdo que yo abortara, que me dejaran continuar el embarazo, pero era la orden de mi mamá y mi abuela en esa época a yo tomar decisiones a la edad de 15 años y que él también tenía apenas 19 años.
deciden practicarme el aborto. Fue realmente lo más duro que pude haber vivido en aquella época, donde fui sometida a un aborto, a abortar y asesinar a mi propio bebé con tan solo 15 años de edad. Cuando me practican el aborto, yo quedé muy mal y me llevan a la casa muy mal. Fue la experiencia más dura y dolorosa que pude haber vivido en aquella época, donde seguía vomitando, seguía con fiebre, seguía sangrando, y donde pasaron 8 días terribles de mi vida, donde eh, me iban a hacer transfusión de sangre porque había perdido mucha sangre. Cuando me vuelven a llevar al médico, que no me, o sea, el médico dice que ya debería estar mejor porque habían pasado 7 días y el siguiente día iban a ser 8, donde me llevan a la consulta pues con el médico para que me mirara cómo iba. Cuando me revisa y dice, no, pero parece como los latidos, es como si hubiera un feto dentro del vientre de ella. Me mandan a hacer una ecografía y dentro de la ecografía sale que habían sido 2 bebés y que me habían sacado el uno, pero me había quedado el otro. Imagínense cómo yo me pude haber sentido la mujer más triste del mundo al saber que no solamente había asesinado a uno de mis hijos, sino que también tenía que someterme a otro aborto después de 8 días. Y fue algo supremamente duro para mí, tener que volver a practicar otro aborto, porque estaba muy mal y tenía infección. Fui sometida a otro aborto 8 días después, y para mí fue la tragedia más grande que pude haber vivido, que pude haber sometido, porque no era mi decisión, era la decisión de otros. Y empieza una travesía muy difícil en mi vida, donde literalmente me desconecté de Dios, me desconecté de la vida, empecé a odiarme, empecé a reprocharme todos los días de mi vida por qué lo hice, por qué lo permití. Empecé una polémica con mi novio, empecé a odiar a mucha gente, empecé a querer hacerme daño, empecé a odiar y a reclamarle a Dios todos los días por qué había permitido que eso me pasara a mí. ¿Dónde estaba Él? ¿Por qué me dio la espalda? ¿Por qué dejó que eso me sucediera? ¿Por qué permitió que yo a la edad de 15 años viviera esto tan horrible que es abortar? ¿Por qué permitió que mi mundo se desplomara en ese momento, sin ganas de seguir viviendo? Porque me creía una asesina. Estuve mucho tiempo reprochándome, castigándome, donde no creía en la gente, donde creía que todas las personas que llegaban a mi vida me iban a hacer daño. Y me puse una coraza, me puse un escudo donde no quería que nadie me hiciera daño, donde creía que todo el que se me acercaba iba a hacerme daño, y me convertí en una persona intolerante, agresiva, violenta, donde sí o sí todo el tiempo quería estar peleando, agrediendo a los demás, insultando, ofendiendo. Y fue así como esos 15 a 18 años de mi vida. Después de mis 15 años, a los 33, prácticamente viví una vida de amargura, de insatisfacción, de frustración, de miedo, de rabia, de enojo, de enfermedades, que solo vivía enferma, aburrida, sin dinero, endeudada, amargada, sufriendo. Fue los peores años de mi vida.
los peores años de mi vida. Los viví, los asumí. Después de haber practicado 8 días después de ese aborto, no quise volver a ver ni a mi mamá, ni a mi abuela, ni estar en esa casa donde me causaba tanto dolor y rabia. Decido fugarme de mi casa con mi novio. Decido irme de esa ciudad, de mi pueblo. Decido irme del pueblo a vivir diferente y a tratar de cambiar mi vida y mi amargura. Nos fuimos a Pasto a iniciar una relación con él. Él fue una persona muy bonita que en todo momento jamás me dejó sola. Y a pesar de mi amargura, de mi rabia, de mi enojo, de mi intolerancia, de mi agresividad hacia él, porque también la tomé con él, por no haber hecho nada porque yo no hiciera esto, fue y creo que es el hombre que tuvo más paciencia en apoyarme y en estar a mi lado sin refutarme nada y siempre estar para mí y asistirme en todo momento. Nos fuimos, empezamos una vida juntos donde ya esta persona que me amenazaba por matarlo a él no iba a estar cerca de nosotros, y las personas que de alguna u otra manera habían participado en este crimen de mis hijos, que fue haber estado en embarazo, de alguna u otra manera no iban a estar cerca de mí, y que hoy en día pues el tiempo de Dios es perfecto, todo pasa por algo. Hoy comprendo y entiendo de que era un plan de vida, de que era un plan de Dios y que así tenían que pasar las cosas, y que serían maestros que vinieron a enseñar a mi vientre y a mi vida, que sin conocerlos los amé, los sigo amando, siguen estando presentes en mi vida, y sé que un día me voy a reunir con ellos cuando trascienda, a poder estar juntos y abrazarlos y a darles el amor de una madre a unos hijos, y que me perdonen por no haber sido valiente y haberlo sacado adelante este embarazo, pero tal vez así tenían que ser las cosas, porque con Dios todo es posible, y que caminar de la mano de Él pasan estas cosas, que Él también permite que pasen, para ver qué tan cumplidora de nuestra fe, teniendo esa certeza de que aunque todo lo malo sucede para bien, Él está ahí también. Cuando nos fuimos a vivir con mi novio, ya como pareja, como a emprender una vida juntos como marido y mujer, a tan solo a mi edad de 15 años y él de 19, pues dejé de estudiar en el colegio de monja donde estaba. Regreso a los 3 meses de Pasto a Tumaco, a ver si continuaba estudiando, a ver si podía seguir con mi vida normal como antes. Pero vaya sorpresa la mía, que en la institución de monjas donde yo estudiaba me hicieron un debate entre profesores y fui avergonzada delante de todos, delante de todos los profesores y algunos padres de familia, donde me ridiculizaron, donde me dijeron que yo no podía seguir estudiando porque una niña de esa institución no debía tener marido ni haber abortado. Ya lo sabían. Salgo corriendo como loca de un 3er piso. Decido no volver por vergüenza, porque me habían hecho sentir muy mal al exponerme delante de todos y al decirme estas cosas tan feas, y decido no seguir estudiando. Cuando le cuento a mi hermana esas cosas, ella me dice: no, usted tiene que seguir estudiando, su vida tiene que continuar igual. Y después de varios meses decido ir al colegio para que me entreguen los papeles y documentos de los grados que yo cursaba, mis certificaciones para entrar a estudiar a otro colegio, y me fueron negados. Me fueron negados y retenidos durante 10 años de mi vida, donde yo no pude seguir estudiando, donde el ego me paralizó 10 años de mi vida en estudiar. Me tocó trabajar arduamente, con ganas, que miraba a todas mis compañeras que ya se estaban graduando, que eran profesionales, y yo solo con mi esposo,
trabajando, la pasé muy mal. Me tocaba vender mamoncillos, mangos, frutas en la calle, me tocaba vender sancochos en la calle, me tocaba vender empanadas, arepas, salchipapas, emprender una vida juntos para no defraudar a mi compañero de vida y seguir luchando por nuestros ideales y nuestros sueños. También vendía pescado, él trabajaba muy duro en una pesquera. Él era un hombre muy entregado a mí, muy entregado a su amor, a salir adelante juntos. Y, y contarles que no pude seguir estudiando, entonces emprendí una carrera muy difícil que era sacar nuestro hogar adelante. Luego pasaron algunos años donde quedé en embarazo de mi primer hijo, Juan José, donde todas esas creencias limitantes, todos esos paradigmas, todo lo que no había sanado, todo lo que guardaba en el corazón como resentimiento, odios y temores y angustia y todo lo que había vivido porque realmente yo no había sanado nada de mi pasado. Cuando me diagnostican que estoy en embarazo, empieza una serie en este embarazo de sobresaltos, de amenazas de aborto, de la hemoglobina baja, de que tenía amenazas de perder a mi bebé, que tenía que estar quieta, que no podía caminar, que tenía que estar acostada, un embarazo supuestamente tópico, que tenía que estar muy cuidada, que no podía trabajar, que no podía andar en moto, que tenía que estar acostada con las piernas arriba, que tenía que aplicarme un medicamento por el ombligo para detenerlo, para que no se me saliera. Entonces, es una vida de amargura y de intranquilidad al saber que no había cerrado estos ciclos y que por ende se repetían y era lo que atraía a mi vida, más problema, más dolor, más tristeza. Y con esta ilusión de querer ser madre por segunda vez y poder tener este niño en mi brazo y poder contemplar un hogar y una familia con unos hijos, entramos en una polémica con mi esposo de que él tenía que seguir trabajando y yo regresarme a vivir donde mi mamá y donde mi abuela para que ellas me cuidaran. Más sin embargo, estuve algunos meses allá, 2 meses o 3 meses, mientras pasaba como el peligro del primer trimestre del embarazo, donde me llevaban todos los días a Salucó, a una clínica, a las 7 de la mañana y mi esposo me recogía a las 7 de la noche para llevarme a la casa. Fueron 9 meses muy difíciles, muy duros, porque no comprendía ni tenía tanta conciencia de que todo círculo abierto que no se cierra se tiende a repetir, y eso era lo que yo atraía a mi vida. De lo mismo que había hecho en el pasado era lo que estaba repitiendo actualmente. Entonces, gracias a Dios, nace Juan José, un niño que es muy sano, dentro de lo que cabe muy sano. No llegué a los 9 meses, pero sí lo pude tener. Y por ende empezamos una relación muy bonita entre padres a creer y a cuidar a Juan José como ese regalo del cielo, como ese hijo anhelado, como ese hijo deseado que Dios nos permitió que naciera. Mi esposo fue un hombre muy entregado a este niño, muy dedicado a nosotros, a cuidarnos y a sacarnos adelante. Todo lo que trabajaba era para nosotros. Empezamos a cultivar unos sueños en salir adelante, en trabajar. Yo le decía que quería seguir estudiando para poderlo seguir ayudando a él y que no le tocara tan duro trabajar para yo poder también contribuir con mi parte. En el trayecto de ese tiempo de tener a Juan José, amamantarlo, cuidarlo y velar por su desarrollo, nos fuimos dando cuenta de que estábamos hechos de grandes cosas y que todo lo que nos había pasado pues nos había permitido afianzar, en madurar y en creer que era posible salir adelante. Y fue cuando decidimos casarnos en el 2008 y poder llevar nuestras vidas como pareja y como matrimonio al siguiente nivel, que era entregarle a Juan José un hogar calentico, un hogar de paz y tranquilidad. Me volví a reconciliar con Dios y fue como prueba de amor, donde decidimos casarnos y entregarnos al Señor.
para que Juan José tuviera una vida sana, una vida diferente, una vida de amor y de ver a sus papás juntos. Después de casarnos en el 2018, el 3 de mayo, empezamos a decir que queríamos darle otro hermanito a Juan José. Teníamos ansia de tener una familia numerosa, de tener hijos y hacer como de cuenta de que eso que perdimos, nuestros 2 primeros hijos, deberíamos tener otros 2 hijos como para mirar esa diferencia de cuál tan maravilloso seríamos como padre en dar todo ese amor que no habíamos podido entregarle a a nuestros 2 hijos que los bautizamos con el nombre de Juan y José, y como homenaje y como amor le pusimos a nuestro primer hijo Juan José, en honor a estos 2 niños que no llegaron a nacer. Por eso mi hijo se llama Juan José. Luego decidimos hacer un tratamiento para tener otro hijo y pues que no se llevara mucho tiempo de edad con Juan José. Literalmente quedó en embarazo de mi amado Emanuel, que aunque no llegó a nacer, fue también un embarazo de muy alto riesgo, donde me decían que venía con posibles malformaciones congénitas, y yo me aferré a la vida y me aferré a tenerlo así, pero siempre le decía a Dios que si Él me iba a dar un hijo sano, que me lo diera, y si no, pues que se lo llevara al reino de los cielos, donde sé que Él iba a estar mejor con Él que con nosotros. Emanuel duró 6 meses en mi vientre. Fue un embarazo que todo el tiempo estuve sangrando, donde me daban muchas náuseas, muchos mareos, mucho dolor de cabeza, y los médicos decían que posiblemente Emanuel no iba a ser un niño normal, que iba a nacer con una patología congénita de algunas malformaciones. Entonces fue un proceso bastante retante, porque mi vida se empezó a transformar de una manera de estar un poco más tranquila, de haber tenido a Juan José y de estar conviviendo con mi esposo, ya en comunión con Dios, y haber avanzado en muchas etapas de nuestra vida a nuestro desarrollo. Entonces llega este nuevo reto en mi vida, donde realmente me sentí muy mal, porque Emanuel se muere en mi vientre. Estuvo 10 días muerto sin yo saberlo. Estaba cuando los médicos se dan cuenta que Manuel había fallecido, habían pasado 10 días y él estaba descompuesto en mi vientre, cosa que me dio un daño de estómago, donde tuve muy maluca pues del estómago, y fue por esto que se dieron cuenta que el bebé estaba muerto y ya tenía 6 meses. Para esta época ya no podrían expulsarlo por abajo, sino que tendrían que hacerme una cesárea para poder sacar el feto y hacerme la limpieza pertinente, ya que él se había mecoseado en mi vientre y tenía una infección. Nuevamente vuelve y juega un reto de salud, donde me debía y me tocó estar aproximadamente 18 días hospitalizada, donde me suministraron mucho antibiótico para subsanar mis heridas de la cesárea que me practicaron, porque tenía infección, ya que el bebé estaba descompuesto y se había mecoseado, estaba en descomposición total. No me lo dejaron ver, no me permitieron verlo. Se lo entregan a mi mamá, a mi esposo y a mi hermana para que le den cristiana sepultura, donde yo jamás pude conocer a mi amado Emanuel. No pude verlo, no pude contemplar su carita, no pude tocarlo. Solo me quedan los recuerdos de haber sentido en mi vientre sus primeras pataditas y llevarlo en mi corazón, que aunque no lo conocí, siento que lo amé desde el primer momento que lo sentí en mi vientre. Y fue así como mi amado Emanuel hoy está en el cielo con sus hermanitos y con su padre, que desde allá cuida y vigila
nuestro, nuestro avatar en esta tierra. Entonces continúo con este proceso de recuperación, donde lo más difícil de mi vida es pasar una dieta de 40 días sin un bebé en mis brazos, sin poder amamantarlo, tener que sacarme la leche de los senos todos los días y por varias veces durante el día tener que sacarme la leche y botarla por la taza del baño porque no tenía quien amamantar. Fue uno de los retos que me marcó mucho en la vida. Fue un reto que para mí queda grabado en la memoria porque es muy difícil tener que cuidarte una dieta sin tú poder contemplar la sonrisa, la carita y los cuidados de un bebé en brazos. Fue algo muy, muy, muy difícil que vivimos mi esposo y yo. Contárselo no se asemeja al dolor que se vive, no se asemeja a esa tristeza y a ese dolor inagotable que es no poder tener tu hijo en brazos. Es un dolor que te carcome diariamente. ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué ropita le estarías poniendo? ¿Cuántas veces le estarías dando el seno, el bañarlo y todas las cosas que tú haces cuando tienes tu hijo en brazos? Eso no lo pude vivir yo, pero más sin embargo pues me quedaba la esperanza de seguir viviendo para seguir criando, cuidando y velando por Juan José, que era el que me quedaba.